Y si te dijera que hubo guerreros de verdad que lucharon como poseídos, inmunes al dolor, al miedo y a todo instinto de supervivencia, y que los hongos podrían haber estado involucrados, o que una ciudad medieval entera bailó hasta el agotamiento y la muerte. Esta noche nos adentramos en los rincones más extraños de la historia que desconocías. Baja las luces. Quizás encienda un ventilador para ese suave zumbido. Porque esta noche nos adentramos en los sombríos callejones del mito. Y la locura medieval, si tu idea de los vikingos viene de hombres enormes con barbas, rubias que destrozan cosas mientras gritan como si se hubieran golpeado el dedo del pie en el Valhalla. Bueno, te presento a los berserkers. Estos fueron los primeros desertores de la ira del mundo medieval. Las sagaus, norgicaus, nos cuentan que luchaban con una furia casi de trance, inmunes al dolor, al miedo y probablemente a los modales básicos en la mesa. Durante siglos, los historiadores creyeron que esto era una exageración poética. Al fin y al cabo, los textos medievales también nos presentan dragones, espadas mágicas y ocasionalmente híbridos de hombre y hombre oso. Parecía un poco metafórico, pero aquí es donde las cosas se ponen raras. Los arqueólogos han encontrado tumbas vikingas con pieles de oso y lobo enterradas junto a guerreros. ¿Coincidencia? Clises. Pero entonces nos topamos con honk, no cualquier hongo amanita, Muscariaceae. Los rojos y blancos de los cuentos de hadas y Mario Kart crecen en Escandinavia, son psicoactivos y pueden causar euforia, alucinaciones, temblores, sudoración y quizás la imperiosa necesidad de luchar en un monasterio. Tú solo combina eso con ayunos, cánticos y rituales de batalla, y de repente tienes un tornado humano químicamente mejorado que te ataca con un hacha mientras muerde su propio escudo. Los enemigos medievales escribieron sobre ellos, hombres que no sentían heridas, que no retrocedían. La palabra enloquecido proviene de este caos. Y seamos honestos, si un nórdico sin camisa con piel de oso corriera hacia mí, echando espuma por la boca, probablemente me retiraría de las incursiones para siempre, pero el caos no se limitó a los campos de batalla vikingos. Pasemos a Strasbourg, 1518. Una mujer, Frau Trofea, sale a la calle y empieza a bailar. Sein Festival, solo baile. Durante horas, la gente observa. Luego se unen en cuestión de días. Decenas bailan. Luego, cientos en el sofocante calor del verano. Sein comida, sein agua, hasta que les sangran los pies. Algunos se desploman de agotamiento, otros mueren. ¿Y qué hacen los líderes de la ciudad? Construyen un escenario. Les dicen a todos que bailen hasta el cansancio. Su cura para la danza compulsiva de la muerte fue bailar. Mais época medieval, donde la medicina siempre era más rara que la enfermedad. Los historiadores estuvieron divididos durante mucho tiempo sobre si esto era real o simplemente otra parábola piadosa de una época en la que las sanguijuelas se consideraban medicina y la astrología determinaba las carreras profesionales. Pero numerosos registros, relatos municipales, registros eclesiásticos, cartas personales, confirman la misma aterradora nota a pie de página: la gente velaba involuntariamente y algunos no sobrevivían. Entonces, ¿qué lo causó? Las principales teorías son una intoxicación por cornezuelo, un moho alucinógeno que crece en el centeno y puede causar convulsiones, visiones y malas decisiones de vida, o 2, enfermedad psicógena masiva, básicamente locura colectiva provocada por el estrés, el miedo y la falta de aficiones. Sea lo que fuere, convirtió una ciudad en una discoteca deprimente durante un mes. Y si hay una moraleja, es esta: Europa medieval no siempre quemaba brujas. A veces les organizaba una fiesta de baile en sí. En algo sobresalió la época medieval. Fue en convertir el optimismo en tragedia con una eficacia asombrosa. Un ejemplo: la Cruzada de los Niños de 1212, una campaña que parece una secuela de Disney, pero que se desarrolla más como una oscura sátira del juicio humano. La leyenda dice algo así: un joven pastor de Francia, llamémosle Esteban, porque ese era literalmente su nombre, afirmó haber recibido un mensaje divino de Jesús. No un mensaje cualquiera, sino uno que le instruía a liderar un ejército pacífico de niños a Tierra Santa, no con espadas, sino con inocencia, la cual, como se ve, no es un arma útil contra soldados entrenados y tormentas marinas. En miles de niños se unieron. ¿Por qué?
¿Por qué no seguir a un pastor adolescente que decía que Dios le había ordenado caminar descalzo por Europa? Los padres lloraban, los habitantes del pueblo aplaudían, los obispos parpadeaban lentamente. Y allá iban cruzando montañas, ríos abajo, pueblos, cantando himnos, pasando hambre, siendo arrestados ocasionalmente. Era una excursión escolar medieval, sin acompañantes y con muchas más alucinaciones divinas. Durante mucho tiempo se creyó que el mito era, un mito, algo exagerado en los escritos monásticos para enseñar una lección moral. No envíes a tus hijos a Jerusalén sin la supervisión de un adulto. Pero con el tiempo, los historiadores comenzaron a descubrir un rastro de documentos, registros eclesiásticos, decretos reales, archivos de la ciudad, que insinuaban que, sí, algo ocurrió, y que involucraba a muchos jóvenes muy idealistas. ¿Qué les pasó? Bueno, dependiendo de la versión que se lea, el desenlace va desde lo trágico hasta ¿por qué? Algunos fueron rechazados en los Alpes. Algunos probablemente murieron en la marcha. Otros fueron engañados por comerciantes sin escrúpulos, embarcados y vendidos como esclavos en el norte de África. No fue precisamente la santa liberación que les prometieron. El Mediterráneo no fue tanto una sesión para ellos, sino más bien un negocio a hoy en día. Los estudiosos creen que el movimiento no estaba compuesto exclusivamente por niños. Muchos eran probablemente adolescentes o campesinos pobres etiquetados como niños. La palabra latina para niños y sirvientes, porque claro que lo era. Pero el engaño colectivo, la sinceridad, el error de cálculo épico, eso es real. Imagínense esto. Es un día tranquilo en la Francia del siglo XIV. Un cerdo se escapa de su corral, muerde a un niño, y los aldeanos no lo descuartizan ni culpan al campesino más cercano. No, lo llevan a juicio con un abogado, un juez y un juicio público, porque en la Europa medieval, la justicia no era solo ciega, sino extremadamente imaginativa en sí. Los animales fueron juzgados, no metafóricamente, ni simbólicamente, sino se les asignaron abogados defensores, a veces fueron encarcelados, en ocasiones excomulgados. Nada representa mejor el Estado de Derecho que expulsar a un gallo de la iglesia por poner un huevo, que por cierto, creían que había sido puesto por el mismísimo diablo, porque, obviamente durante siglos, la gente creyó que estas historias eran solo folclore exagerado. Seguramente los escribas medievales solo buscaban la poesía, ya saben, añadiendo un toque de estilo a sus, por lo demás, monótonas listas de impuestos sobre el grano y cuotas de pesca. Pero no se han encontrado actas judiciales, procedimientos reales encuadernados en pergamino. Por toda Europa. Un caso famoso de 1386 involucró a una cerda en Falaise, Francia. Fue declarada culpable de matar a un niño y condenada a muerte. La vistieron con ropas humanas, la pasearon por la ciudad y la ahorcaron públicamente por su simbolismo, venganza y rarezas medievales en general. Ni siquiera los insectos estaban a salvo. En 1510, un grupo de campesinos franceses demandó a una plaga de gorgojos por destruir sus cosechas. El tribunal nombró a un abogado para representar a los insectos, presumiblemente alguien que había molestado al juez recientemente. Tras varias audiencias, el caso fue desestimado, porque los insectos no aparecieron. Un comportamiento típico del acusado. Pero aquí está el giro. No se trataba de una locura aleatoria. Para la mentalidad medieval, la justicia se aplicaba a toda la creación. Los animales, aunque inferiores a los humanos, seguían formando parte del universo moral de Dios en sí, cometían un delito, o eran sospechosos de estar en connivencia con fuerzas oscuras. Afrontaban las consecuencias. La Edad Media no hacía las cosas a medias. Algunos de estos juicios fueron eclesiásticos, lo que significa que la Iglesia intervino. Otros fueron seculares, con plenos procedimientos legales. Todos ellos son ahora ejemplos perfectos de cuán profundamente los humanos pueden antropomorfizar cualquier cosa con piernas y mala actitud a nada. Representa la tortura medieval como la doncella de hierro, ese infame sarcófago metálico con forma humana y revestido de púas en el interior, diseñado para convertir a los herejes en queso suizo. Lo has visto en museos, películas de terror y probablemente en el atrevido cuaderno de bocetos de aquel chico del instituto. Solo hay un problema: es un completo fraude histórico. Sí, la doncella de hierro es uno de los instrumentos de tortura más emblemáticos que jamás se usó
en la Edad Media, y aún así se exhibe como si fuera la herramienta predilecta de todo inquisidor melancólico, con gusto por lo teatral. Lo cierto es que los torturadores medievales eran creativos de una forma inquietante, pero este dispositivo en particular fue una invención del siglo XIX, porque al parecer la revolución industrial no fue lo suficientemente aterradora por sí sola. ¿De dónde surgió? La primera Iron Maiden conocida se improvisó a finales del siglo XVIII o principios del XIX en Alemania, probablemente por alguien que pensó: ¿sabes qué necesita este museo? Una gran mentira descarada. La idea era crear una exhibición convincente y aterradora de cómo habría sido la justicia medieval si todos en aquella época hubieran visto. Demasiadas películas de terror fue un éxito. A la gente le encantó el espectáculo porque nada vende tanto como una mezcla morbosa de pseudohistoria e imaginación sanguinaria. Incluso los museos se inclinaron por él. Aún todavía se pueden ver Iron Maidens exhibidas con orgullo tras un cristal, con carteles que dicen discretamente en realidad: esta es una réplica de la época victoriana de algo que inventamos por completo. Por supuesto, la gente medieval sí usaba la tortura de forma extensa, creativa y prácticamente sin supervisión del Departamento de Recursos Humanos. Había potros, tornillos de mariposa, tenedores de hereje y algo llamado la pera de la angustia que suena a fruta, pero no lo oís. Pero la doncella de hierro no estaba en la lista. Estaban demasiado ocupados siendo horribles de maneras más prácticas. ¿Por qué se mantuvo el mito? Porque ese y ente cierto encaja con la narrativa de una época brutal y supersticiosa. Además, es visualmente aterrador, un icono perfecto para nuestras pesadillas colectivas sobre el pasado. Why Ozzy, una caja de tortura falsa, se convirtió en un verdadero símbolo de la crueldad medieval. Aclaremos, uno de los mitos más persistentes sobre la Edad Media no. Los europeos medievales no creían que la tierra fuera plana. No eran tan ignorantes. Tenían otros problemas: pestes, hambrunas, invasiones sorpresivas de parientes con espada, pero la geometría planetaria básica no era uno de ellos. De hecho, la mayoría de las personas cultas de la Edad Media sabían que la Tierra era esférica. Monjes, eruditos y marineros lo entendían. Incluso los libros escolares del siglo XIII explicaban la redondez de la Tierra, generalmente amenazando sutilmente a los niños con la condenación eterna si no memorizaban las conjugaciones latinas. El mito de una Edad Media que creía en la tierra plana se forjó mucho más tarde. En el siglo XIX, cuando los historiadores querían que el Renacimiento y la Ilustración lucieran más atractivos en comparación, es más fácil sentirse superior cuando imaginas a tus antepasados navegando con mapas que parecían cajas de pizza en la verdadera cosmología medieval. Provino de pensadores como Isidoro de Sevilla, Beda el Venerable y Tomás de Aquino, personas de letra muy definida y opiniones extremadamente firmes sobre teología, filosofía y esferas celestes. No siempre acertaron, claro está, pero definitivamente no eran terraplanistas. Muchos basaron su comprensión en Aristóteles y Ptolomeo, quienes, de nuevo, estaban a bordo del tren de la Tierra esférica. Incluso había razones prácticas para saber que la Tierra era redonda. Barcos que desaparecían en el horizonte, la Tierra redonda, la sombra curva de la Luna durante un eclipse lunar, la Tierra redonda, el hecho de que los españoles no podían ver las mismas estrellas que los egipcios de nuevo. La Tierra redonda. Puede que la lógica medieval se compone de un 30% de revelación divina, un 20% de murmullos en latín y un 50% de conjeturas al azar, pero aún así acertaron en esta. La confusión se debe principalmente a unas cuantas citas dispersas, completamente fuera de contexto, y a un buen número de revisionismo del siglo XIX. Washington Irving, sí, el de Sleepy Hollow, escribió una biografía novelada de Colón, muy popular, que exageraba lo radical que parecía su viaje alrededor de la Tierra. Alerta de spoiler: no lo fue. Imagina ser acusado de robo en una aldea medieval, sin huellas dactilares, sin grabaciones, sin el drama del pregonero. No te vas a creer lo que hicieron. Solo tú, un sacerdote, un grupo de vecinos entrometidos y un caldero de agua hirviendo, porque en la Edad Media la justicia solía implicar un juicio por ordalía, un proceso legal que dependía menos de las pruebas y más de la intervención divina y las quemaduras de tercer grado. Había varias ordalías populares, todas diseñadas para hacerte cuestionar tus decisiones de vida. La ordalía del hierro candente
requería que el acusado cargara una barra de hierro al rojo vivo durante unos pasos. Si tu mano sanaba sanamente en pocos días, era evidente que Dios te apreciaba. Si no, bueno, lo siento, pecador, la prueba del agua hirviendo era aún más divertida. Metías la mano en una olla de agua hirviendo para sacar una piedra. Una vez más, sanando bien, sanando como una pizza dejada bajo una lámpara de calor. Culpable Ann, y luego estaba la prueba del agua fría, que suena más agradable, pero no lo irá. Los acusados eran atados y arrojados a un río. Si flotaban, eran culpables porque el agua, al ser pura, los rechazaría. Si se hundían, bueno, inocentes, pero también muertos. El sistema tenía sus defectos. Ahora bien, las mentes modernas podrían asumir que esto fue simplemente una barbaridad absurda. Y sí, se puede argumentar con fuerza. Pero curiosamente, la ordalía a veces funcionaba no por milagros, sino por psicología. Muchas personas que sabían su culpabilidad se negaron a seguir adelante, confesaron de antemano o resolvieron el asunto de otra manera, y los sacerdotes a menudo manipulaban discretamente los resultados. Dejaban enfriar el caldero un poco. Usaban agua tibia y juzgaban la curación con cierta flexibilidad. La mayoría de las veces no eran sádicos, solo burócratas con túnicas finalmente. La Iglesia prohibió el juicio por ordalía en 1215, al parecer. Alguien finalmente se dio cuenta de que quemar a personas para demostrar su inocencia podría no ser la cumbre de la sabiduría divina. A partir de entonces, Europa evolucionó lentamente hacia sistemas legales más racionales, como los duelos, la caza de brujas y acusar al vecino de acostarse con rana. Robin Hood, el forajido vestido de verde, con flechas afiladas, pómulos más marcados y una moral inquebrantable, robando a los ricos, dando a los pobres y de alguna manera manteniendo su túnica sin arrugas mientras vive en un bosque. Suena genial, ¿verdad? Casi demasiado genial. Eso se debe a que el Robin Hood que conocemos, el apuesto héroe rebelde, que suelta frases ingeniosas mientras esquiva flechas a cámara lenta, es en un 90% invención literaria y en un 10% drama fiscal medieval real. Pero aquí está lo divertido. Alguien como Robin Hood probablemente existió, o mejor dicho, varios registros de los siglos XIII y XIV mencionan a hombres con nombres sospechosamente encapuchados, Robin Hood, Obaod, y variantes como Robertas Hoodoo, a menudo catalogados como criminales o fugitivos. Y por criminales, nos referimos a personas que simplemente evadieron impuestos, cazaron un ciervo furtivamente, o miraron al sheriff local con cara de extrañeza. Ninguno de ellos robaba bancos, ni ofrecía banquetes socialistas bajo robles, pero eran forajidos en el sentido literal de la palabra, marginados de la ley, que sobrevivían gracias al ingenio, los arcos y una profunda desconfianza hacia la autoridad. Con el tiempo, sus historias se fusionaron en una leyenda compuesta, como una versión medieval de un fanfiction, si también incluía muchos apuñalamientos y peste. Las primeras baladas sobre Robin Hood tampoco son precisamente aptas para Disney. En las versiones del siglo XIV, Robin es violento, irascible y con una inquietante afición a asesinar monjes. La doncella Marianne no aparece hasta mucho después. Why, Freytag, preferiría tirarte a un estanque antes que escuchar tus pecados. Aún así, la leyenda evolucionó. Para la época de los Tudor, Robin Hood se había transformado en un alegre pícaro, con un corazón de oro y valores sospechosamente modernos sobre la redistribución de la riqueza, porque nada representa mejor la Inglaterra medieval que la manipulación política del siglo XVI. Existió un verdadero Robin Hood, probablemente no una sola persona, pero las condiciones que dieron origen al mito, funcionarios corruptos, campesinos hambrientos y bosques que pedían a gritos una iluminación cinematográfica, eran muy reales. Cuando escuches Caballero Negro, probablemente te imagines a un tipo melancólico, con una armadura abollada, enfurruñado en las sombras, monologando sobre venganza mientras un rayo estalla tras él. Básicamente, un Batman medieval con peor higiene dental. Pero en la historia medieval real, el Caballero Negro no era un villano burlón, ni un personaje provocador de un sketch de Monty Python. Era un título real, o al menos un apodo con unas raíces sorprendentemente respetables.
an caballero negro solía referirse a los caballeros que vestían armadura negra, tenían un escudo de armas negro o estaban asociados con la librea oscura de una familia noble. Nada de nigromancia, ni recolección de almas, ni declaraciones dramáticas como no pasarás de hecho. Muchos caballeros negros eran simplemente nobles comunes que intentaban coordinar sus atuendos. Uno de los más famosos fue Eduardo de Woodstock, conocido como el Príncipe Negro, un príncipe y comandante militar inglés del siglo XIV, amado por algunos, temido por otros, y para nada el tipo de persona que se quedaría sentado en una torre maldita. Probablemente se ganó el apodo póstumamente, quizá por su armadura negra, o quizá por su entusiasmo por incendiar ciudades francesas. A los historiadores aún debaten, principalmente en duelos académicos educados. No fue hasta siglos después que el término caballero negro empezó a acumular puntos de villano. La literatura romántica, las novelas del siglo XIX y los inicios de Hollywood le dieron un brillo, o, más precisamente, un declive aún de repente. El caballero negro se convirtió en el solitario y melancólico, acechando al margen de los torneos, moralmente ambiguo y a menudo sin camisa por alguna razón. Pero en la auténtica Edad Media, los caballeros negros solo formaban parte de la escena de la moda feudal, con códigos de colores. No hacían juramentos oscuros bajo lunas de sangre, solo querían que su armadura combinara con los estandartes de su familia, y tal vez se viera genial al hacerlo. Algunas historias medievales parecen escritas después de unas cuantas pintas de hidromiel. Tomemos, por ejemplo, la historia de una ciudad resplandeciente, construida en medio de un pantano, por monjes, una especie de Venecia santa, pero con más oración y menos góndolas durante siglos. El folclore local de los Fenlands ingleses hablaba de la abadía de Crowland, una maravilla de piedra y piedad, que se alzaba orgullosa sobre una isla de tierra firme, rodeada de una desesperación pantanosa. Se decía que los monjes construían puentes con fe, troncos y posiblemente con terquedad divina. Los eruditos lo descartaron durante mucho tiempo como una exageración pintoresca. Al fin y al cabo, ¿quién en su sano juicio medieval construiría un monasterio en un pantano? Pues bien, los monjes lo harían. Excavaciones recientes han confirmado que la abadía de Crowland, fundada en el siglo VIII y expandida a lo largo de la Edad Media, surgió efectivamente del lodo, con calzadas, pasarelas elevadas y sistemas de drenaje primitivos tan ingeniosos que hacen sonrojar a la plomería moderna. No. Estos monjes no solo rezaban en la niebla, sino que se abrían paso entre ella. Construían plataformas de madera sobre pilotes hincados en la turba. Usaban grava y arcilla para reforzar las pasarelas, y construían puentes, incluyendo el famoso puente triangular, que aún se conserva. Simetría en 3 direcciones. Cariño, esa ambición arquitectónica no se consigue en campesinos borrachos con una pala. ¿Y por qué el pantano? Bueno, por 2 razones: aislamiento y exenciones fiscales. Se suponía que los monasterios debían estar separados del mundo pecaminoso. Nada representa un aislamiento sagrado como estar rodeado de mosquitos del tamaño de palomas. Además, las tierras que nadie más quería solían ser más baratas. Así que los monjes se pusieron astutos. Convirtieron las marismas en un centro de actividad espiritual y económica. Criaban anguilas, elaboraban queso y de alguna manera evitaban el pie de trinchera cada invierno. El resultado, un auténtico milagro de persistencia, ingeniería y suave humedad, que confirma que incluso las leyendas medievales más extrañas podrían esconder una pizca de verdad. Sí, la Papa Juana, la misteriosa mujer que supuestamente engañó a toda la Iglesia Católica, ascendió en la jerarquía eclesiástica, se convirtió en papa y luego dio a luz dramáticamente en medio de una procesión papal. Ya saben, el típico martes medieval durante siglos. Su historia se susurró con escandaloso júbilo y luego fue negada furiosamente por los escribas de la Iglesia, con la energía de quien borra el historial del navegador. Muchos historiadores modernos la declararon un chisme medieval, una advertencia inventada por monjes que, en realidad, no querían mujeres cerca del altar. Pero he aquí la cuestión en las recientes reevaluaciones de textos. Arte y cronologías papales medievales han suscitado la curiosidad de algunos historiadores, y no con sarcasmo. Las primeras versiones detalladas de la historia de Juana aparecen en crónicas del siglo XIII, pero existen indicios anteriores. Por ejemplo, la crónica de Mariano Scotto,
del siglo XI. Menciona un papa sin nombre entre León IV y Benedicto III, un intervalo sospechoso donde supuestamente reinó la Papa Juana. ¿Coincidencia o simple error clerical medieval? Juego de palabras inevitable. Luego está la extraña tradición de la sila stercorarian, trono con un asiento sospechosamente ahuecado, usado durante las entronizaciones papales. Algunos creen que fue diseñado para comprobar que el nuevo papa contaba con la plomería sagrada adecuada. Los historiadores descartan esto como una tradición simbólica, pero en realidad, si tu trono tiene una función de inspección de género incorporada, quizás estés protestando demasiado. El arte complica aún más las cosas. Algunas barajas de tarot medievales y murales de iglesias presentan una figura femenina de papa. ¿Se trataba de Juana o simplemente de la Edad Media, que volvía a ser extraña con el simbolismo? Es difícil saberlo. El arte medieval no era precisamente sutil. Es el mismo género que colocaba dragones junto a santos y en ocasiones dibujaba caballos con pies humanos. Entonces, ¿qué hacemos con Juana? ¿Una figura real borrada de la historia? ¿Una leyenda urbana medieval? ¿Un sueño febril protofeminista? La respuesta podría estar en un punto intermedio. Si bien no hay pruebas definitivas de su existencia, tampoco hay un decreto papal que la desacredite. Solo un montón de historiadores de la Iglesia, con aspecto muy ansioso desde el siglo XIV en adelante, que parecían desesperados por cambiar de tema. Wysig lució el mejor disfraz medieval de la historia y celebró la peor fiesta de revelación de género de la historia. El mito es el siguiente: la razón por la que el viernes 13 se considera de mala suerte no tiene nada que ver con la sal derramada, ni con los espejos rotos. Todo se remonta a la dramática caída de los caballeros templarios. Y a diferencia de la mayoría de los cuentos de terror sobre fogatas, este tiene una base histórica, una espada y un rey francés muy enfadado. Retrocedamos al 13 de octubre de 1307. Un viernes, por supuesto, cuando el rey Felipe IV de Francia decidió que ya no estaría en la ruina y que estaría un poco celoso de una orden religiosa militar secreta que poseía más tierras, más dinero y, francamente, mejores capas que Helen, con la sutileza de un niño pequeño que da la vuelta a un juego de mesa. Felipe ordenó el arresto masivo de los caballeros templarios en toda Francia. Cientos de personas fueron capturadas, torturadas y acusadas de delitos que iban desde escupir en la cruz hasta adorar una misteriosa cabeza barbuda, lo cual, si alguna vez has visto reliquias medievales, no es tan extraño. El papa de entonces, Clemente V, intentó mostrarse sorprendido, pero finalmente cedió ante la presión. Y por presión nos referimos a Felipe, que le pisaba los talones con un ejército. La Iglesia disolvió la orden en 1312, y el último gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en 1314, antes de su partida en llamas. Supuestamente maldijo tanto al rey como al papa. Y adivina qué, ambos murieron en menos de un año. ¿Casualidad o karma medieval? Así que sí, la conexión entre el viernes 13 y los templarios tiene raíces históricas, aunque la superstición no floreció realmente hasta siglos después. Pero, ¿el drama? Eso es 100% medieval. Los templarios no eran solo caballeros, eran banqueros, cruzados, terratenientes y una pesadilla ambulante para las relaciones públicas de los gobernantes seculares. Su caída no fue causada por la herejía, sino por las deudas. El rey Felipe les debía mucho dinero, y nada salda una cuenta como unas cuantas ejecuciones estratégicas y una campaña de desprestigio, aun cuando piensas en cirugía medieval. Probablemente te imagines a un hombre barbudo, con una higiene cuestionable, cortando extremidades con un cuchillo de cocina, mientras gritaba, «Dios lo quiere», con un coro de fondo de agonía paciente y cantos gregorianos. Y sinceramente, eso ocurrió más de una vez. Pero aquí está el giro al no. Toda la medicina medieval era una locura absoluta. Algunas sí funcionaban. En análisis recientes de manuales médicos y restos arqueológicos de los siglos X al XIV demuestran que los cirujanos medievales no eran unos completos sádicos con una sierra y una oración. De hecho, eran sorprendentemente competentes en el cuidado de heridas, la trepanación e incluso la cirugía de cataratas con herramientas que parecen diseñadas por un herrero con poco presupuesto. Por ejemplo, la trepanación en el acto de perforar un agujero en el cráneo para aliviar la presión, curar dolores de cabeza
o liberar a esos molestos demonios. Porque, ¿para qué confiar en el Tylenol cuando puedes ventilar tu cerebro? La evidencia arqueológica muestra que los pacientes sobrevivieron a estos procedimientos con una frecuencia considerable, y sus cráneos mostraron signos de curación. Por lo tanto, no se trata de una simple lobotomía medieval, sino más bien de un último recurso con un seguimiento adecuado. Y luego está el cuidado de las heridas. Textos como el Trótula y Cirugía Magna contienen recetas que harían llorar de alegría a un herbolario moderno. Miel, un antiséptico; vino, un desinfectante; vendas de lino. Totus no es exactamente penicilina, pero sinceramente mejor que el método de frotar, enlodar y esperar, que a menudo se atribuye a la época. Incluso el trabajo dental no era solo alicates y gritos. Algunos cirujanos usaban alambre de oro para sujetar dientes flojos. Claro, la pasta de dientes medieval era principalmente carbón y arrepentimiento. Pero bueno, lo intentaron así. Había sanguijuelas y análisis de orina. Y sí, si tenías un lunar sospechoso, alguien podría considerarlo señal de brujería y prenderte fuego. Pero en general, si evitabas la peste, las heridas de guerra y los desequilibrios del humor, tenías una oportunidad de luchar con un barbero serrullano medianamente decente. Claro que esto no significa que los hospitales medievales fueran relajantes balnearios. Eran más bien monasterios caóticos con presupuesto limitado, una sierra para huesos y muchos gritos. Pero el mito de que toda la medicina medieval era pura especulación no es del todo justo. A veces, los médicos medievales sabían lo que hacían. Otras veces, simplemente improvisaban con agua bendita y optimismo. Pero hay que reconocerle el mérito a quien lo merece. Algunos de esos pacientes salieron con todas sus extremidades aún unidas an desmontemo. Uno de los mitos medievales más arraigados, la idea du que, entre los siglos V y XV, todos deambulaban como patatas apestosas y sin lavar, envueltas en lana. Contrariamente a este estereotipo tan mordaz, muchos medievales no solo eran conscientes de la higiene personal, sino que eran sumamente exigentes con ella. En excavaciones arqueológicas y evidencia manuscrita sugieren que bañarse, asearse y usar aceites perfumados no solo eran comunes, sino que formaban parte de la rutina semanal de cualquier persona decente. Ahora bien, ¿se duchaban 2 veces al día y se exfoliaban con exfoliantes de albaricoque? Rotundamente no. Pero si usaban jabones hechos de grasa animal y cenizas tanos terizos. Muchos hogares tenían tinas de madera que llenaban de agua caliente para un buen baño, suponiendo que tuvieras un sirviente que las trajera y no vivieras en una choza con corrientes de aire. Y ni hablar de los baños públicos, sobre todo en lugares como el París medieval, el Londres y los califatos islámicos, donde compartir un baño de vapor era tanto una actividad social como una forma de no oler a queso viejo. En algunos, incluso tenían habitaciones separadas para hombres y mujeres. Y sí, a veces se ponía un poco también social, razón por la cual algunos líderes religiosos comenzaron a mirar con recelo toda la industria de los baños públicos. Pero la higiene no se limitaba solo al agua y el jabón. A la gente se cortaba las uñas, se limpiaba las orejas y se depilaba las axilas con un entusiasmo aterrador. Los monjes tenían estrictos rituales de aseo. Los nobles tenían guantes perfumados y polvos dentales hechos con romero quemado y conchas trituradas, que probablemente no blanqueaban los dientes, pero al menos olían a que lo habían intentado. Entonces, ¿cómo surgió el mito de que todos estaban sucios y olían a cebolla fermentada? Probablemente provenga de prejuicios postmedievales, especialmente del Renacimiento y la Ilustración, donde a los escritores les encantaba sumergirse en la Edad Oscura para sentirse, digamos, más ilustrados. Añade a algunos ilustradores del siglo XIX que nunca se toparon con un cliché del campesino sucio que no les encantara. Y Boilán, un meme medieval apestoso desvelado. Siendo justos, si eras un siervo trabajando 14 horas en un campo lleno de estiércol, probablemente no terminarías el día oliendo a lavanda y ambición. Pero la suposición generalizada de que nadie en la Edad Media sabía lavarse las axilas, oficialmente desmentida. Así que sí, la gente medieval se bañaba, no a diario, no siempre solo, pero se bañaba, al fin y al cabo. No, esto no es un sketch eliminado de Monty Python. En ciertas partes de la Europa medieval, las personas acusadas de delitos eran sometidas a lo que se llamaba el juicio del pan consagrado,
o la ordalía del bocado, para quienes tengan gusto por la repostería siniestra. Así es como funcionaban un acusado, generalmente un clérigo. Comparecía ante un jurado de monjes solemnes, probablemente medio dormidos. Luego se le entregaba un pequeño trozo de pan sagrado, sí, pan bendito, aprobado por Dios, y se le pedía que lo masticara y lo tragara. Parece sencillo, ¿verdad? Como la comunión con hogueras, como el giro en sí. El acusado se atragantaba, tenía arcadas, o parecía nervioso al comer el pan. Sas, culpable. No solo culpable por parece sospechoso, sino culpable por Dios mismo está involucrado, y claramente piensa que eres sospechoso. Este método se basaba en la creencia de que el poder divino impediría físicamente que un mentiroso se tragara el cuerpo de Cristo. Al parecer, la justicia celestial tenía vía directa al esófago. Era básicamente una prueba de detector de mentiras medieval, pero en lugar de cables y glándulas sudoríparas, tenías carbohidratos y monjes críticos, y creías que las entrevistas de trabajo eran estresantes. Lo curioso es que esto no era un comportamiento marginal. Estas ordalías fueron sancionadas por las autoridades eclesiásticas durante siglos, especialmente en la Inglaterra anglosajona. Se creía que la intervención divina revelaría la verdad donde la justicia mortal fallaba, y porque nada representa un juicio justo, como darle una galleta seca a un hombre aterrorizado y esperar que no tenga reflujo ácido. Con el tiempo, incluso la Iglesia se dio cuenta de que esto se estaba volviendo un poco absurdo. A principios del siglo XIII, el Papa Inocencio III, quien, aunque parezca que debería haber sido inocente, no lo era, prohibió por completo al clero participar en las ordalías. Eso básicamente canceló todo el proceso. Sin monjes, no había pan mágico, pero el hecho de que esto sucediera, totalmente real, no fue una metáfora, no fue una sátira, fue burocracia manipulada, fue burocracia manipulada. La iniciación de un nuevo templario no comenzaba con fanfarrias ni ceremonias públicas, comenzaba en silencio, en las primeras horas de la mañana, cuando el mundo aún permanecía en la oscuridad. Un candidato, generalmente un joven caballero de noble cuna, se acercaba a las puertas de una preceptoría templaria, una fortaleza monasterio que era a la vez cuartel y santuario. Llegó sin fanfarrias, sin escolta y sin armas. Por costumbre, debía venir con humildad, dejando atrás las ataduras de su antigua vida, su espada, su escudo, su armadura e incluso el apellido de su familia significarían poco dentro de aquellos muros. Unirse a la orden era romper con la gloria terrenal. El portero lo hizo pasar a un patio, aún a la sombra de las antorchas. El aire estaba cargado de una extraña mezcla de anticipación y temor. Allí se impuso el silencio. Tenía prohibido hablar hasta que le dirigieran la palabra. A los hermanos del temple lo guiaron a la capilla, el corazón del ritual. A diferencia de las grandes catedrales de la cristiandad, una capilla templaria solía ser austera y vacía. Las lámparas parpadeantes proyectaban largas sombras sobre los muros de piedra, mientras que las reliquias, fragmentos de la Vera Cruz, huesos de santos y iconos sagrados se disponían sobre el altar. El escenario estaba diseñado para inculcar al iniciado que se adentraba en un reino donde lo sagrado prevalecía sobre lo mundano. Los hermanos se reunieron en filas solemnes, con sus mantos blancos marcados con la cruz roja como la sangre. El candidato permanecía solo ante ellos, una figura solitaria bajo su atenta mirada. Cada movimiento era deliberado, cada momento coreografiado para recordarle que ya no era un individuo, sino un sirviente de una causa divina mayor. Incluso el aire parecía pesado, cargado de una pregunta tácita. ¿Estaba realmente listo para abandonarlo todo? La luz del amanecer comenzó a filtrarse por las estrechas rendijas de los muros de la capilla, iluminando el altar mientras el candidato era conducido hacia adelante. Su viaje no había comenzado con una batalla, sino con una rendición. Ante él no se encontraba un enemigo, sino una orden que exigía absoluta devoción. No estaba allí para demostrar su fuerza con la espada, sino para demostrar humildad ante Dios y obediencia al amo. Este era el umbral, el último aliento de su antigua vida, y el primer paso hacia la hermandad secreta de los caballeros templarios. A la primera prueba verdadera del candidato no era la de la espada ni el escudo, sino la de su propio corazón. Tras ser conducido a la capilla, compareció ante el maestro del templo, quien presidía el ritual como juez
y padre Ann a su alrededor. Los hermanos formaban un muro viviente de silencio, con la mirada fija en el hombre, a punto de renunciar a su vida pasada. El interrogatorio comenzaba con una formalidad ritual. El maestro preguntaba al candidato si venía por voluntad propia, sin coacción ni engaño. No se trataba de mera retórica. Los templarios exigían certeza. No se podía confiar en un hombre que se unía a regañadientes, y quien buscaba la orden por interés propio era peor que inútil. Le preguntaron: ¿deseas unirte a los pobres compañeros soldados de Cristo y servir a Dios todos los días de tu vida? Las preguntas se volvieron más agudas, diseñadas para descifrar el orgullo y descubrir motivos ocultos. ¿Tenía deudas? ¿Estaba casado o atado por promesas a mujeres o señores? ¿Tenía obligaciones que entraran en conflicto con sus nuevos votos? Cualquier vacilación al responder podía significar rechazo. Los templarios buscaban hombres libres de lealtades divididas, pues un hombre dividido no podía luchar con un corazón puro. Luego vinieron las preguntas que pusieron a prueba su valentía. El maestro le advirtió que la vida que le esperaba no sería fácil. No conocerás la comodidad, la riqueza ni el lujo. Serás llamado al hambre, a las dificultades y a la muerte al servicio de Cristo. Se le recordó al candidato que vestiría una túnica sencilla, comería alimentos sencillos y entregaría todas sus posesiones personales. Obedecería las órdenes sin vacilar, incluso hasta la muerte. Esto no era una caballería romántica, era una disciplina que rayaba en la severidad monástica. Si el candidato flaqueaba, era el momento de echarse atrás. Muchos lo hacían. El ritual permitía a un hombre retirarse antes de prestar juramento, evitándole a él y a la orden un arrepentimiento posterior, pero sí se mantenía firme. El maestro lo insistió una vez más: ¿aún deseas quedarte? Una respuesta firme marcaba la diferencia entre un simple visitante y un compañero de armas. Este interrogatorio no pretendía humillar, sino refinar. Desvaneció las ilusiones y obligó al hombre a afrontar el peso de su decisión, tan solo cuando sus respuestas satisficieron al maestro y a los hermanos reunidos. El ritual prosiguió. Estaba a punto de unirse, no solo a un ejército, sino a una causa santa que reclamaba su alma, tanto como su espada. Una vez que el candidato demostraba su determinación mediante preguntas, el ritual pasaba a su fase más sagrada, la toma de votos. A diferencia de la caballería secular, que priorizaba el honor, la riqueza y el linaje, los caballeros templarios exigían lo contrario. Se le pedía al iniciado que renunciara no solo a los placeres terrenales, sino también a su propio sentido de independencia. El primer voto fue la pobreza. De pie ante las reliquias de los santos y la cruz, declaró que no poseería nada personalmente. Toda riqueza, tierra o herencia que poseyera sería entregada a la orden. A partir de ese momento, su cama, su manto, su espada, incluso el pan que comía, todo le pertenecía no a él, sino a Cristo a través del templo. La pobreza no era simbólica, sino total. Un caballero templario podría haber tenido docenas de sirvientes, pero ahora dormiría sobre paja y compartiría escasas raciones con sus hermanos. El segundo voto era la castidad. En él, el candidato juraba renunciar a las mujeres, al matrimonio y a las comodidades de la vida familiar. Para muchos caballeros, este era el juramento más difícil. Abandonar herederos significaba cortar el legado dinástico, un deber que las familias nobles valoraban por encima de todo. Sin embargo, los templarios lo exigían sin vacilación. El iniciado juraba no amar a ninguna mujer carnalmente, consagrando toda su pasión a Cristo y a la Virgen María. Esta fue una de las razones por las que los rituales de la orden despertaron posteriormente sospechas. En una sociedad donde el matrimonio definía el rol de cada uno, los hombres que se distanciaban de las mujeres eran vistos como antinaturales, quizás incluso peligrosos. El tercer voto era la obediencia. Si la pobreza exigía la entrega de las posesiones y la castidad exigía la entrega del deseo, la obediencia exigía la entrega de la voluntad. El candidato juraba seguir las órdenes del maestro y sus superiores al instante y sin rechistar, ya fuera en el campo de batalla o en el claustro. Este voto ataba al caballero tan fuertemente como unas cadenas. Su vida ya no le pertenecía, ansí le ordenaban cabalgar hacia una muerte segura. Lo hacía. Si le ordenaban esperar en silencio durante años, custodiando un puesto remoto, lo soportaba. En conjunto, estos votos despojaban a un hombre de las tres cosas más preciadas de la caballería medieval: riqueza, familia e independencia, pero en su lugar. La orden ofrecía algo mayor, era pertenecer a una hermandad
que afirmaba servir no a un señor terrenal, sino a Dios mismo. Fue en esta entrega que el candidato dejó de ser un simple guerrero y se convirtió en templario una vez pronunciados los votos. El ritual se convirtió en un acto físico de devoción al besar las reliquias sagradas. No se trataba de un simple gesto de piedad, sino del sello vinculante de los juramentos del candidato. Ante él se había preparado el altar con los tesoros más sagrados que poseía la orden, un fragmento de la Vera Cruz, huesos de santos o un manuscrito del Evangelio. Se creía que estas reliquias poseían poder divino, y tocarlas o besarlas era invitar a Dios mismo a ser testigo de la promesa en el candidato. Ahora, arrodillado, era guiado hacia adelante por dos hermanos mayores. Inclinaba la cabeza en señal de sumisión, no al maestro ni a los hermanos, sino a los objetos sagrados que representaban la autoridad celestial. El primer beso solía ser en la cruz, una unión simbólica con el sufrimiento de Cristo. Esto pretendía recordarle que la vida del caballero sería una vida de sacrificio, penurias y servicio, reflejo del sacrificio del Calvario. Continuación, se encontraban las reliquias de los santos hombres y mujeres que habían vivido vidas santas de perseverancia y fe. Al rozar sus labios con sus restos, el iniciado se unía a su legado. Era un momento de transferencia, donde los vivos se comprometían a llevar la antorcha de los muertos. Rechazar el beso habría sido impensable, pero el acto era más que simbólico en la imaginación medieval. Besar una reliquia era hacer un pacto. Romperlo pondría en peligro el alma por la eternidad. El ritual estaba sumido en el silencio. Los hermanos reunidos permanecieron inmóviles, con sus mantos blancos inmóviles, mientras el suave roce de labios contra las reliquias resonaba en la capilla. El candidato sabía que cada beso no era solo un beso de fe, sino un beso de unión. A partir de ese momento, la traición no solo lo avergonzaría ante los hombres, sino que lo condenaría ante Dios. Este acto de veneración también avivó mitos posteriores. Los forasteros murmuraban que los templarios besaban reliquias en ritos secretos, o, peor aún, que besaban objetos prohibidos. De blasfemia. Ante rumores, difundidos en siglos posteriores, perseguirían a la orden. Pero, en realidad, este momento fue profundamente ortodoxo, un sellado sagrado de votos que reflejaba prácticas presentes en la cristiandad medieval. Al besar la última reliquia, el iniciado ya no era un simple candidato, estaba ligado por labios y juramentos, atado a una cadena de fe que se remontaba a los santos, los apóstoles y al propio Cristo. Los votos y las reliquias habían unido espiritualmente al candidato, pero la orden exigía una muestra visible de humildad antes de ser recibido plenamente. Este momento llegó cuando se arrodilló ante el maestro del temple, un gesto que lo transformó de caballero del mundo a servidor de la milicia de Cristo en la sociedad medieval. Arrodillarse era símbolo de fidelidad, una forma de mostrar sumisión a un señor, pero en el rito templario, el significado era aún más profundo. El candidato se arrodillaba no ante un hombre, sino ante la disciplina y la misión divina, encarnadas por el maestro. El ritual era sencillo, pero cargado de significado. El candidato se ponía de rodillas, con la cabeza inclinada y las manos juntas como si rezara. Esta postura no era casual, evocaba la forma en que un vasallo juraba lealtad a un señor feudal. Pero despojado de las recompensas terrenales que conllevaba tal servicio, aquí no habría tierras, castillos ni riquezas prometidas a cambio. En cambio, el caballero se comprometía a la pobreza, la castidad, la obediencia y las perpetuas penurias de la Guerra Santa. El maestre colocó sus manos sobre las del candidato, sellando el acto con autoridad. Entonces llegaron las palabras de mando, un recordatorio de que, a partir de ese momento, el iniciado debía obedecer sin vacilar, ya fuera la orden de cabalgar hacia la batalla, de proteger una fortaleza solitaria en el desierto o de pasar años en oración y ayuno. Su deber era absoluto. La obediencia no era cuestión de negociación, era total. Sin embargo, arrodillarse también era reconfortante. A pesar de su rigor, la orden era una hermandad. El candidato ya no era un guerrero aislado, sino parte de una cadena de lealtad y protección. Al arrodillarse, demostraba su disposición a ser moldeado, disciplinado y defendido por sus hermanos, tanto como él estaba obligado a servirles. A quienes observaban fuera de la capilla, quizás solo vieran a un caballero, arrodillado ante otro hombre. Pero dentro de la orden, este acto tenía una dimensión mística. Arrodillarse
significaba morir al yo, dejar de lado el orgullo y renacer al servicio de la voluntad de Dios. Fue este acto el que rompió la identidad mundana del caballero y lo transformó en un templario. Cuando el maestro lo resucitó, ya no era un suplicante, era un hermano, caracterizado por la humildad, pero obligado a actuar con la fuerza inquebrantable de quien no servía a reyes, sino al reino de los cielos. Tras arrodillarse ante el maestro, el iniciado aún no había completado su vida. El ritual alcanzaba su etapa comunitaria, en su aceptación entre los hermanos. Si los votos lo habían ligado a Dios y el arrodillarse lo había obligado a obedecer, este siguiente paso lo integraba en la esencia misma de la orden. Los caballeros reunidos en filas solemnes se convirtieron en testigos y garantes de su nueva vida. No eran espectadores silenciosos. Su presencia importaba. En la tenue luz de la capilla, sus mantos blancos con la cruz carmesí creaban una imagen impactante, recordando al candidato la pureza exigida y la sangre que algún día podría derramar. Cada hermano había soportado el mismo interrogatorio, hecho los mismos votos y se había arrodillado ante la misma advocación. Ser admitido en su compañía no significaba simplemente unirse a un ejército, sino formar parte de una familia espiritual. En ese momento, el maestro se dirigía a la asamblea y preguntaba si algún hermano tenía motivos para oponerse al nuevo iniciado. Era un momento dramático, lleno de tensión. Si alguien conocía algún pecado oculto, un juramento sin resolver o un acto deshonroso del pasado del candidato, estaba obligado a hablar. El silencio significaba acuerdo, significaba que el hombre era aceptado como suficientemente puro para el templo. La aprobación colectiva fue inmensa. La aceptación no solo la tuvo el maestro, sino toda la hermandad. Al no haber objeciones, el maestro declaró al candidato templario. Ante este anuncio, el ambiente cambió. Los hermanos, que hasta entonces se habían mantenido rígidos y distantes, ahora lo recibieron con un gesto de fraternidad. Algunos rituales mencionan el beso de la paz, en el que cada caballero saludaba al nuevo hermano con un beso en la mejilla, signo de afinidad espiritual. Otros describen un abrazo simbólico, que incorpora físicamente al iniciado al grupo Ne. Este momento de aceptación tuvo un significado enorme. El caballero ya no estaba solo. Ya no era un guerrero errante con solo su espada como compañía. Había ganado cientos de hermanos que lucharían, rezarían, comerían e incluso morirían a su lado. Sin embargo, el secretismo que rodeaba estos ritos, especialmente el beso de la paz, alimentó rumores posteriores de que los templarios albergaban prácticas extrañas, incluso heréticas. Los forasteros, excluidos de la capilla, imaginaban juramentos siniestros y actos blasfemos, pero para los propios hermanos, era simplemente la sagrada confirmación de pertenencia, una señal visible de que el candidato había pasado de la soledad a la eterna comunión del templo. La culminación de la iniciación estaba marcada por una transformación tan simple pero tan profunda que se convirtió en el símbolo más perdurable de los caballeros templarios. En la investidura, con el manto blanco, para un caballero medieval, la vestimenta nunca era solo tela. Declaraba rango, riqueza y lealtad. Ser despojado de una prenda y recibir otra significaba desprenderse de una antigua identidad y asumir una nueva. En el candidato, aún arrodillado, fue llevado de nuevo ante el altar. Un hermano mayo se adelantó portando el manto, una sencilla capa blanca marcada con la cruz carmesí. Su sencillez contrastaba marcadamente con las ricas túnicas y la colorida heráldica que vestían la mayoría de los caballeros, donde otros guerreros se adornaban con escudos familiares y bordados de oro. El manto templario proclamaba humildad, pureza y devoción absoluta. La cruz roja, bordada sobre el corazón, no era un adorno, sino un recordatorio. Podía exigirse sangre, y el sacrificio era inevitable en él. Maestro habló mientras se colocaba la prenda sobre los hombros del iniciado. Explicó que la blancura simbolizaba la castidad y la pureza espiritual, mientras que la cruz era a la vez una carga y una bendición. Llevar el manto era proclamar ante todos que había renunciado al mundo, a donde quiera que viajaba, de París a Jerusalén, de los caminos polvorientos a las cortes reales. Su manto lo anunciaba como templario, obligado por votos que lo distinguían. Esta investidura solía ir acompañada de advertencias. El maestre le recordaba al nuevo caballero que, si alguna vez traicionaba sus votos, el manto se convertiría en una maldición en lugar de una bendición. Al deshonrar la cruz, era invitar a la condenación eterna. La vestidura
una vez otorgada, no era simplemente una prenda, sino un símbolo de matrimonio espiritual con la orden. No podía llevarse a la ligera. A la capilla se sumía en una silenciosa reverencia al levantarse el iniciado. Ahora envuelto en un manto blanco y rojo, por primera vez se erguía visiblemente como un caballero templario. Los hermanos reunidos no vieron a un candidato, sino a un hermano, vestido con los mismos colores que ellos mismos. El momento fue una mezcla de orgullo y temor. Orgullo, porque el nuevo caballero había ingresado en una de las órdenes más poderosas de la cristiandad. Temor, porque a partir de ese día, cada paso, cada batalla, cada oración y cada aliento se vivirían bajo la sombra de esa cruz roja. El manto era gloria y carga entrelazadas. A ninguna iniciación estaba completa sin una comida, no un festín suntuoso, sino una mesa común donde el nuevo caballero ocupaba su lugar entre sus hermanos por primera vez. En la sociedad medieval, comer juntos era más que un simple sustento. Era una declaración de parentesco para los templarios, cuyas vidas se regían por la disciplina. La comida compartida tenía un profundo significado simbólico. El banquete fue modesto, reflejo del voto de pobreza. No hubo copas de oro, ni platos extravagantes rebosantes de especias, ni músicos que amenizaran. En cambio, los caballeros se sentaron hombro con hombro en largas mesas de madera, comiendo comida sencilla en pan, caldo, frijoles, quizás carne asada, si había. Cada porción era medida, y los caprichos estaban prohibidos. El silencio de la ceremonia anterior dio paso a oraciones murmuradas y conversaciones tranquilas, al ritmo constante de las cucharas contra los cuencos. Para el nuevo iniciado, esta era la primera prueba de pertenencia. Ya no era un extraño ante la orden, sino un hermano en su mesa. Al comer la misma comida, beber el mismo vino aguado y seguir las mismas reglas, se integró de lleno al ritmo de la vida templaria. Allí no había nobles ni campesinos, ni hijos de señores ni plebeyos, solo hermanos unidos por votos. La igualdad en la mesa era una de las mayores fortalezas de la orden. El maestro o los oficiales superiores solían aprovechar este momento para recordar al iniciado las reglas que regían las comidas. La conversación era limitada y centrada, a menudo girando en torno a las escrituras, la disciplina o asuntos prácticos de la campaña. Los excesos estaban prohibidos, incluso los gestos de avaricia, como alcanzar la comida demasiado rápido, podían acarrear una reprimenda. La comida en sí misma era una continuación de los votos en sencillez. Obediencia y humildad se manifestaban en el acto de comer. Este banquete también tenía un trasfondo espiritual. Partir el pan juntos era un eco de la última cena, la comunión de Cristo y sus discípulos. Así como los caballeros habían hecho juramentos ante las reliquias, ahora confirmaban su unidad compartiendo el sustento. El iniciado, al probar el pan y el vino, sabía que estaba unido a estos hombres, no solo en la batalla, sino también en la vida cotidiana, en el hambre y en la oración al terminar la comida. El nuevo caballero ya había cruzado el umbral, había sido interrogado, probado, obligado por juramentos, y ahora se alimentaba de la misma comida que sus hermanos. Solo faltaba la bendición final, el sello de su lugar en el ejército espiritual del templo. La última etapa de la iniciación fue solemne y edificante. La bendición final que selló al caballero en la hermandad eterna, todo lo interior, el interrogatorio, los votos, el arrodillarse, las reliquias, el manto y la comida, condujo a este acto culminante. Ahora, ante Dios y sus hermanos, el iniciado era consagrado como templario de pleno derecho. La capilla volvió a quedar en silencio. El maestre se puso de pie ante el nuevo caballero, alzando las manos en señal de bendición. Se pronunciaron palabras de oración invocando a Cristo, a la Virgen María y a los santos, como testigos de los votos recién hechos. Esta bendición no era simbólica sino vinculante. Se creía que el iniciado estaba marcado espiritualmente, separado del resto de la cristiandad. Dejando de ser un caballero libre del mundo, se convertía en un soldado de Cristo, jurado defender la fe hasta la muerte. Algunos relatos sugieren que la bendición también conllevaba una advertencia. El maestro recordaba al nuevo hermano que romper sus votos era traicionar no solo a la orden, sino a Dios mismo. La condenación, tanto la desgracia terrenal como el castigo eterno, aguardaba a quienes flaquearan. Era un recordatorio aleccionador de que esta hermandad no era algo a lo que se pudiera acceder a la ligera. Una vez atado, no había liberación, solo la vida en el servicio o la muerte en la desgracia.
entras la bendición. Los hermanos recitaron oraciones, envolviendo al nuevo caballero en un coro de cantos en latín. El efecto fue abrumador, el eco de las voces contra los muros de piedra, una oleada de devoción que lo arrastró al ritmo de la orden. Para el iniciado, fue tanto una despedida de la vida que había dejado atrás como una bienvenida a algo eterno. Finalmente, el maestre lo declaró hermano del temple. Un murmullo de aprobación recorrió las filas. Los caballeros se acercaron, ofreciéndoles el beso de la paz o un apretón de manos en pequeños gestos con un gran significado. Con estos, ya no era un extraño, sino uno de ellos, destinado a luchar, rezar y morir junto a ellos. Al salir de la capilla, vestido de blanco y portando la cruz roja, el mundo solo vería a un caballero. Pero dentro de la orden era algo más grande, un hombre transformado, consagrado y eternamente ligado por votos de lealtad, sacrificio y fe. Su vida ya no le pertenecía. Pertenecía al templo y a Dios, el lupinar de Pompeia, las bulliciosas calles de Pompeya, donde los mercaderes anunciaban sus mercancías y las carretas traqueteaban sobre los caminos empedrados. Se alzaba un edificio sin igual en el Lupaner, el burdel más famoso de la ciudad. Para el visitante ocasional, Pompeya podía parecer una ciudad romana ejemplar con su foro, templos y baños públicos, pero entretejido en esa misma trama de la vida cotidiana, estaba el comercio sexual abierto no oculto, ni susurrado, sino exhibido con la misma practicidad que el pan o el vino. El Lupaner era el eje central de este comercio, una institución tan importante para la economía de Pompeya como sus mercados. El mismo nombre, Lupaner, revela cómo los romanos entendían su función, derivado del latín olvidar, que significaba loba. Era un término coloquial para referirse a una prostituta. Al igual que un lobo merodea por el desierto, se imaginaba a estas mujeres rondando por clientes. Sin embargo, en realidad, eran los clientes quienes rondaban la ciudad, siguiendo símbolos fálicos tallados en adoquines y muros que literalmente indicaban el camino a las puertas del burdel. Para un hombre romano, ya fuera soldado, marinero o comerciante, tales actividades eran poco secretas. Pompeya exhibía su sexualidad abiertamente, y el lupanar no intentaba ocultar su propósito desde fuera. El edificio parecía corriente, integrándose con las demás estructuras de piedra que lo rodeaban. Pero al cruzar su estrecha entrada, uno se adentraba en un mundo diferente. El aire estaba cargado de olor a lámparas de aceite, vino barato y cuerpos apiñados en habitaciones pequeñas y sofocantes. Las voces de los clientes regateando, las risas de las mujeres entrenadas para seducir y los grafitis de antiguos visitantes atestiguaban que este no era un lugar de uso efímero. Era un centro social, una parada habitual en el ritmo cotidiano de los hombres romanos, a la diferencia de los templos, que prometían éxtasis divino, o las tabernas, que prometían evasión y bebida. El Lupaner prometía satisfacción física inmediata. Era, en muchos sentidos, el teatro del deseo, donde la representación nunca se detenía. Algunos acudían en grupo, otros solos, pero todos encontraban la misma eficiencia brusca en camas de piedra, colchones de paja y paredes pintadas que anunciaban lo que se podía comprar. Entrar a Lupaner no era salir de la vida romana, sino entrar directamente en ella. Aquí, en este edificio estrecho y sombrío, se podía vislumbrar la cruda intersección de la economía, el deseo y las costumbres sociales. La cara de Pompeya que las cenizas del Vesubio preservarían para la eternidad desde el exterior. El Lupaner parecía un edificio de piedra cualquiera en Pompeya, con su fachada fundiéndose con tabernas, tiendas y viviendas. Pero una vez dentro, su arquitectura revelaba un propósito singular: a la eficiencia al servicio del deseo. A diferencia de las lujosas villas romanas decoradas con mosaicos y atrios abiertos al cielo, este burdel se construyó con pasillos estrechos, habitaciones estrechas y una intimidad oscura que dejaba poco espacio para la contemplación. El edificio en sí tenía 2 plantas. La planta baja albergaba 5 pequeñas habitaciones, cada una con una cama de piedra empotrada. Eran poco más que cubículos, sin ventanas, sin ventilación y con un mobiliario escaso. Un fino colchón relleno de paja o tela se extendía sobre la plataforma de piedra, a menudo cubierto con una manta áspera. La comodidad no era el objetivo, sino la durabilidad. La piedra garantizaba que las camas resistieran el uso constante sin astillarse ni desmoronarse, mientras que la paja podía reemplazarse fácilmente cuando se ensuciaban. Para el hombre pampeano promedio, esto era suficiente. El sexo
era una transacción no and romance. Una escalera conducía al segundo piso, donde la atmósfera era ligeramente diferente. Las habitaciones de arriba eran más grandes, más luminosas y a menudo reservadas para clientes adinerados. Aquí, los visitantes podían encontrar camas de madera, colchas más suaves o un toque de privacidad ausente en la planta baja. Quienes podían permitirse pagar más buscaban no solo placer, sino también comodidad, y la arquitectura reflejaba esta jerarquía de experiencias. En el centro del burdel se alzaba una pequeña escalera de piedra, la arteria que conectaba a ricos y pobres, arriba y abajo. Encuentros fugaces y placeres más prolongados. Las propias paredes servían para guiar a los clientes. Tallas fálicas apuntaban hacia las habitaciones casi como flechas, asegurando que incluso los desconocidos pudieran navegar por el edificio. El burdel era práctico, pero también simbólico. Las estrechas habitaciones de la planta baja representaban la faceta cruda y sin adornos de la sexualidad romana rápida, transaccional y accesible para todos. Las habitaciones superiores reflejaban la estratificación de la sociedad romana, donde la riqueza aún podía comprar lujo incluso en la búsqueda de la lujuria. Juntas, formaban un microcosmos de la vida pompeana, divisiones de clase, realidades económicas y deseo humano, todo condensado en una sola estructura. Recorrer sus pasillos era entrar en una máquina construida con un solo propósito. Cada rincón del lupinar, desde el eco de los pasos sobre los suelos de piedra hasta el parpadeo de las lámparas de aceite contra las paredes con frescos, recordaba al visitante que aquello no era un hogar ni un templo, sino un mercado de carne frescos y róticos, un menú visual quizás la característica más llamativa del lupinar y la que ha fascinado tanto a historiadores como a turistas. Sean los frescos eróticos pintados sobre las puertas de sus pequeñas estancias. Estas imágenes no eran decoraciones abstractas ni insinuaciones veladas, eran representaciones explícitas y coloridas de actos sexuales, notablemente bien conservadas bajo las cenizas del Vesubio. Entrar al burdel era enfrentarse a un catálogo literal de deseos, un menú visual que guiaba al cliente en sus elecciones. En una ciudad con tasas de alfabetización limitadas, especialmente entre esclavos, extranjeros y visitantes de clase baja, estas pinturas eran prácticas. Un viajero que no hablara latín o un cliente que no supiera leer podía señalar la imagen que correspondiera a su preferencia en cada fresco. Representaba parejas en diferentes posiciones o situaciones, dejando poco espacio para la modestia o la ambigüedad. Los romanos no encubrían la sexualidad con eufemismos, la mostraban con la misma claridad y naturalidad con la que un panadero presenta sus hogazas de pan. La ubicación de estos frescos también tenía un significado simbólico. Estaban colocados sobre la puerta de cada habitación, casi como letreros de una tienda. Algunos estudiosos argumentan que funcionaban como anuncios de lo que podría haber en su interior, mientras que otros creen que eran ilustraciones más generales, destinadas a despertar la curiosidad. En cualquier caso, el efecto era inconfundible. Las propias paredes se convirtieron en vendedores, guiando la vista y la imaginación. El arte era rudimentario para los estándares de las villas romanas, que a menudo ostentaban refinados frescos mitológicos, pero lo que a las imágenes del lupinar les faltaba en refinamiento, lo compensaban con claridad. Las líneas atrevidas, los cuerpos exagerados y las poses desenfadadas transmitían exactamente lo que se ofrecía, a la diferencia del sutil erotismo presente en los hogares de la élite. Estos frescos eran abiertamente transaccionales, existían para facilitar los negocios. Curiosamente, estos menús también podrían haber funcionado como una forma de regulación. Al mostrar abiertamente una variedad de actos, el burdel estandarizaba las expectativas, asegurando que tanto el cliente como la prostituta comprendieran los términos. Esta eficiencia reducía las disputas. De forma similar a una taberna que anuncia los precios del vino, para los arqueólogos, los frescos son más que una simple excitación. Ofrecen una perspectiva excepcional de la economía sexual de Pompeya, revelando no solo las prácticas, sino también las actitudes de una sociedad donde el deseo se mercantilizaba. Nos recuerdan que el lupinar no era un antro oculto de vergüenza, sino un mercado de placer abiertamente anunciado, donde las paredes hablaban más fuerte que las palabras a las mujeres de Lupinartro. Los muros pintados y las camas de piedra de lupinar se encontraban las propias mujeres,
figuras centrales del comercio sexual de Pompeya. Sus vidas eran duras, su trabajo incansable y su estatus casi siempre marginal. A diferencia de las cortesanas de la historia europea posterior, las prostitutas de Pompeya rara vez eran mujeres libres que elegían esta profesión. La mayoría eran esclavas, compradas o capturadas en provincias lejanas, traídas a la ciudad como mercancías, al igual que el grano, el vino o el aceite de oliva. Las mujeres de Lupinar provenían de todo el Imperio Romano en Galia, Grecia, Siria, el norte de África. Sus orígenes extranjeros a veces se anunciaban como atracciones exóticas, atrayendo a clientes que buscaban novedad. A menudo, estas mujeres eran despojadas de su identidad y se les daban nombres romanizados simples como Fortunata, la afortunada, o Prima, la primera. Dichos nombres las reducían a funciones, catalogadas como artículos en un puesto de mercado. En su vida diaria era agotadora, desde la mañana hasta altas horas de la noche. Trabajaban en habitaciones diminutas y sin ventilación, a menudo atendiendo a varios clientes seguidos. El pago se cobraba rápidamente, generalmente una sola moneda, a veces el equivalente a una barra de pan. Las mujeres no se quedaban con casi nada. El dueño del burdel se quedaba con sus ganancias. Ni siquiera sus cuerpos les pertenecían realmente. Sujetos a las exigencias de desconocidos y a las normas del establecimiento, sin embargo, en esta desoladora realidad, perviven vestigios de individualidad. Los grafitis grabados en las paredes de Lupinar conservan fragmentos de las voces de las mujeres al alardes, nombres e incluso comentarios jocosos para que los futuros clientes los leyeran. Algunas inscripciones revelan orgullo por su habilidad, otras amargura por la explotación. Estos fragmentos nos recuerdan que las mujeres no eran mercancías sin rostro, sino seres humanos con ingenio, frustración y resiliencia. El estigma que soportaban era inmenso. La sociedad romana toleraba la prostitución, pero no la honraba. Las prostitutas estaban legalmente clasificadas como infamion status, que las despojaba de muchos derechos. No podían casarse con ciudadanos respetables, heredar propiedades, ni participar plenamente en la vida cívica. El burdel les daba visibilidad, pero no dignidad. Aún así, estas mujeres eran esenciales para la economía y el tejido social de Pompeya. Prestaban un servicio abiertamente demandado por hombres de todas las clases, desde esclavos hasta senadores. Y aunque sus nombres se han perdido en gran medida en la historia, las cenizas del Vesubio han preservado las huellas de su trabajo, sus voces y su silenciosa resistencia dentro de las estrechas cámaras de Lupanar. Los clientes, una muestra representativa de Pompeia. Las mujeres de Lupinar eran su fuerza laboral. Los clientes eran su sustento. Para comprender el burdel de Pompeya, hay que comprender a los hombres que llenaban sus salas. Contrariamente a la suposición de que la prostitución era exclusiva de los pobres o desesperados, la clientela de Lupinar abarcaba todos los estratos de la sociedad romana, desde esclavos con una sola moneda en la mano hasta comerciantes recién llegados de sus viajes comerciales, desde soldados estacionados en las cercanías hasta élites locales que buscaban el anonimato. Todos pasaban por su estrecha puerta. La asequibilidad de los servicios hizo que el burdel fuera accesible a casi todos. Una visita podía costar tan poco como una sola como, aproximadamente el precio de una hogaza de pan. Esto significaba que incluso el trabajador más humilde podía comprar un momento de placer. Para los clientes más adinerados, las habitaciones del piso superior ofrecían mayor comodidad, una cama más suave y quizás la ilusión de exclusividad. Sin embargo, el acto en sí seguía siendo el mismo, rápido, transaccional, desprovisto de romanticismo. Los grafitis que recorren las paredes revelan no solo la presencia de las clientas, sino también sus personalidades. Algunas registraban con orgullo sus visitas. Me lo pasé genial aquí con Fortunata. Otras alardeaban de su virilidad, convirtiendo las paredes en un registro del ego masculino. Algunas inscripciones incluso parecen reseñas de clientas, elogiando o burlándose de las mujeres por su nombre. Estos escritos, casuales pero permanentes, pintan una vívida imagen de lo normalizadas que estaban las visitas a burdeles en la vida pompeana. Para los hombres romanos, visitar a una prostituta era poco estigmatizante. Los hombres casados solían acudir al Lupinar sin vergüenza. Se esperaba fidelidad de las esposas, no de los esposos. La ley y las costumbres romanas consideraban aceptable, incluso práctico,
El sexo con prostitutas proporcionaba una vía de escape que a ojos de muchos protegía a las mujeres respetables de los apetitos masculinos. Así, el burdel se convirtió no solo en un lugar de placer, sino también en una institución que reforzaba la doble moral de la moral romana. Al mismo tiempo, el lupinar ofrecía más que solo liberación física, era también un espacio social, un lugar donde los hombres podían beber, presumir y grabar sus nombres para la eternidad. Funcionaba en parte como taberna, en parte club y en parte escenario para exhibiciones de masculinidad. En un mundo donde el estatus y la reputación definían la identidad, dejar una huella en las paredes del burdel era, para algunos hombres, tan importante como dejarla en el campo de batalla. Los clientes del lupinar no eran una subcultura oculta, eran la propia Pompeya, los comerciantes, soldados y ciudadanos que hacían prosperar la ciudad y que no veían contradicción entre el deber cívico y la indulgencia. Nocturnan graffitian voces del lupinarsi. Los frescos del lupinar eran la publicidad oficial. Los grafitis tallados y rayados en sus paredes eran el comentario extraoficial, un coro de voces que resonaban a través del tiempo. Pocos edificios antiguos ofrecen una visión tan íntima de la vida cotidiana como este burdel, donde las paredes se convirtieron en un lienzo para el humor, el orgullo, la lujuria y la frustración. A los visitantes dejaban tras de sí vulgares alardes de sus conquistas. Una inscripción dice: me acosté con muchas chicas aquí. Otra, más específica, nombra a la prostituta: me lo pasé bien con Fortunata por una moneda. Estos grafitis difuminan la línea entre la fanfarronería casual y las reseñas de los clientes, ofreciéndonos una inusual visión de cómo los hombres hablaban de sus experiencias con total honestidad. Algunos comentarios incluso elogian o critican las habilidades de las mujeres, lo que convierte a los muros del lupinar en uno de los primeros sistemas de calificación pública. Pero no todos los grafitis provenían de clientes. Algunas mujeres escribieron sus nombres o breves declaraciones, recuperando su voz en un lugar donde sus vidas estaban controladas. Estos garabatos a menudo revelan orgullo, ingenio o rebeldía. Una mujer grabó su nombre junto a un corazón, un recordatorio de que, incluso en las condiciones más duras, la individualidad no se puede borrar. Para los arqueólogos, estas marcas son invaluables, pues transformaban a trabajadores sin rostro en seres humanos reales que reían, amaban y soportaban. Otros grafitis revelan la mezcla social del burdel. Los soldados garabateaban toscos dibujos de escudos o símbolos fálicos. Los comerciantes registraban nombres y los viajeros grababan chistes en escritura extranjera. El burdel se convirtió no solo en un lugar de encuentro sexual, sino en un punto de encuentro cultural. Un crisol de lenguas y clases sociales unidas por un deseo común. Curiosamente, algunas inscripciones se inclinaban hacia lo filosófico. Una decía: lloren, chicas, mi pene las ha delatado, ahora persigue el trasero de los hombres. Humor crudo, quizás, pero también una declaración lúdica de identidad en una sociedad que toleraba una amplia gama de expresiones sexuales. Estos muros lo capturaban todo en fanfarronería, burla, ingenio e incluso destellos de vulnerabilidad. A los grafitis de lupinar son más que simples garabatos. Son un archivo vivo de la humanidad de Pompeya, voces de hombres y mujeres que nunca esperaron ser recordados. A diferencia de los frescos pulidos, pensados para seducir la mirada, los grafitis expresaban el crudo lenguaje de la calle. Hoy nos recuerdan que los pueblos antiguos no eran estatuas ni mitos, sino seres humanos de carne y hueso que dejaron su huella, literalmente, para que la historia la encontrara. El negocio del lupinar. El lupinar no era solo una casa de placer, era un negocio estrechamente integrado en la economía urbana de Pompeya. En una ciudad repleta de comerciantes, marineros y viajeros, el burdel operaba con el mismo pragmatismo que una panadería o una taberna. Su éxito dependía de la accesibilidad, la asequibilidad y un flujo constante de clientes. Y como cualquier empresa bien gestionada, atendía tanto al ciudadano común como a la élite adinerada. Los precios eran sorprendentemente bajos. Las inscripciones sugieren que una visita podía costar tan poco como el precio de una hogaza de pan. Por una sola moneda, un soldado o un obrero podía conseguir unos minutos en uno de los cubículos de la planta baja. Las habitaciones de la planta alta, reservadas para clientes más adinerados, cobraban tarifas más altas. Aquí se podía comprar comodidad en camas de madera en lugar de piedra, mantas más suaves
quizás más privacidad. Sin embargo, incluso en estas habitaciones, el encuentro seguía siendo transaccional. Desprovisto de sentimentalismo, el dinero recaudado no se quedaba con las mujeres. La mayoría eran esclavas, y sus ganancias iban directamente al dueño del burdel, quien podría haber sido un ciudadano pompeano adinerado con múltiples negocios. En algunos casos, las mujeres liberadas podían trabajar de forma independiente, pagando una parte de sus ganancias al gerente, pero para la mayoría, el lupinar era simplemente un engranaje más en la maquinaria de la esclavitud romana. Sus cuerpos eran una mercancía, su trabajo una fuente de ingresos. La escala del negocio era considerable. Con 10 habitaciones, tráfico constante y precios bajos, el burdel podía atender a docenas de clientes diariamente. Si se multiplicaba eso por semanas, meses y años, el lupinar se convertía no solo en un edificio, sino en una fuente de ingresos constante. Para la economía de Pompeya, ya impulsada por el comercio y el turismo, la industria del sexo proporcionaba una capa adicional de comercio que pocos consideraban escandalosa, además del dinero. El lupinar también sostenía negocios secundarios. Las tabernas cercanas vendían vino para desahogar las lenguas y los bolsillos. Los vendedores ambulantes ofrecían comida a los hombres que salían del burdel. Incluso los grafitis grabados en sus paredes tenían un cariz económico. Los nombres de las prostitutas se convertían en marcas. Los clientes habituales funcionaban como marketing boca a boca y los frescos funcionaban como publicidad permanente. En resumen, el lupinar era un centro comercial camuflado en un burdel. Sus muros revelan un mundo donde el sexo no era un tabú, sino un comercio, donde el deseo se monetizaba con brutal eficiencia. La economía de Pompeya prosperaba gracias al pan, el vino, el aceite de oliva y la carne en la sociedad romana, y el lupinar a ojos modernos. La apertura del lupinar resulta sorprendente, pero en la sociedad romana, la prostitución ocupaba un lugar curioso, intolerada y estigmatizada a la vez. Era legal, estaba grabada e integrada en la vida urbana. Sin embargo, las mujeres que trabajaban allí eran tildadas de ínfame, deshonrada y excluida de la sociedad respetable. Esta paradoja definía el burdel a un lugar que muchos hombres frecuentaban sin pudor, pero que conllevaba un profundo estigma social para quienes lo habitaban. Para los hombres romanos, visitar a una prostituta no era una falta moral. Los esposos podían entrar al lupinar sin deshonra, incluso esperando fidelidad absoluta de sus esposas. El deber de la esposa era salvaguardar el linaje y la propiedad, mientras que las visitas de su esposo al burdel se consideraban una salida aceptable. La doble moral estaba arraigada en el derecho y las costumbres romanas. El acto no se trataba de amor, sino de control. Los apetitos de los hombres se legitimaban, mientras que la sexualidad de las mujeres estaba estrictamente vigilada. A las prostitutas, sin embargo, soportaron todo el peso del estigma. Infamis les despojaban de sus derechos. No podían casarse con ciudadanos respetables, testificar en tribunales, ni heredar riquezas. Sus cuerpos eran propiedad pública ante la ley. Incluso las mujeres liberadas que se incorporaban voluntariamente al oficio permanecían socialmente contaminadas, incapaces de ascender a la respetabilidad. Ser marcada como prostituta equivalía a una marca permanente, independientemente de su riqueza o edad. Sin embargo, la sociedad no podía funcionar sin ellas. Moralistas como Séneca y filósofos como Cicerón reconocieron que la prostitución mantenía el orden social, proporcionando una vía de escape autorizada para el deseo masculino. El propio Augusto reguló el comercio, exigiendo a las prostitutas registrarse ante las autoridades. Así, Roma institucionalizó lo que también despreciaba, integrando los burdeles en la estructura misma de sus ciudades. El estigma se extendía al propio espacio. El lupinar no se encontraba en los distritos de élite de Pompeya, sino en un barrio obrero cerca de tabernas y tiendas. Las mujeres respetables no traspasaban su umbral, ni las familias nobles reconocían abiertamente su existencia. Sin embargo, sus clientes provenían de todos los estratos sociales. El edificio era a la vez céntrico y marginal, una paradoja tallada en piedra. Esta tensión entre la tolerancia y la vergüenza es lo que hace al lupinar tan revelador. No se ocultaba ni se celebraba, sino que se aceptaba como parte necesaria, incluso útil, de la vida romana. El burdel encarnaba las contradicciones de la moral romana en deseo y disciplina, aceptación y condena, entrelazadas en una ciudad que convivía cómodamente con ambos. La preservación del lupinar cuando
El Vesubio entró en erupción en el año 79 después de Cristo. No solo destruyó Pompeya, sino que la preservó. El lupanar, al igual que el resto de la ciudad, quedó sepultado bajo capas de ceniza y piedra pómez, sellando entre sus muros una instantánea de la vida romana que de otro modo habría desaparecido. A diferencia de la propia Roma, donde siglos de reconstrucción borraron gran parte del pasado, Pompeya permaneció congelada en un instante, ofreciendo a los arqueólogos una cápsula del tiempo sin igual. A la supervivencia del lupanar es extraordinaria. Las camas de piedra aún se mantienen en sus estrechos cubículos, desgastadas por innumerables encuentros. Los frescos eróticos se mantienen vívidos, sus colores protegidos por ceniza volcánica, sus escenas de deseo impactantemente directas para el espectador moderno. Los grafitis cubren las paredes igual que hace casi 2000 años, preservando las fanfarronerías casuales de los clientes y los nombres de mujeres cuyas vidas, de otro modo, serían olvidadas. Cada rasguño, cada dibujo tosco, cada palabra jactanciosa se volvió inmortal en el momento en que el Vesubio entró en erupción para los historiadores. El lupinar es más que una curiosidad, es evidencia de la abierta integración de la sexualidad en el mundo urbano por parte de los romanos. El burdel no era una excepción, sino una institución legal, regulada y normalizada. Su preservación nos obliga a confrontar la realidad de la vida romana, no a través de mitos o literatura idealizada, sino a través de los vestigios crudos y sin pulir de las transacciones cotidianas. El legado del lupinar también reside en sus contradicciones. Revela una sociedad que mercantilizaba el cuerpo humano mientras celebraba la libertad sexual, que permitía a los hombres disfrutar sin vergüenza mientras condenaba a las mujeres a una vida de estigma. Desafía las nociones modernas de moralidad, obligándonos a plantearnos preguntas incómodas sobre el poder, la explotación y el deseo en las sociedades antiguas. Hoy en día, quienes visitan Pompeya suelen hacer del lupinar una de sus primeras paradas, atraídos por la curiosidad y la promesa del escándalo. Sin embargo, esas estrechas estancias de piedra no son meras reliquias lascivas, son monumentos a vidas vividas en la sombra, mujeres que trabajaron sin ser reconocidas, hombres que escribieron sus nombres para la eternidad y una ciudad que no veía contradicción en mezclar el comercio con la lujuria. El lupinar perdura como el edificio más infame de Pompeya, un lugar donde la economía, el deseo y la fragilidad humana colisionaron. Preservado por la catástrofe, habla a través de milenios, recordándonos que bajo la grandeza de Roma yacía la cruda verdad de su gente, hambrienta, imperfecta, apasionada y profundamente humana. Matrimonio espartano, el deber por encima del deseo en Esparta. El matrimonio nunca se trató de romance, veladas a la luz de las velas ni tiernos votos. Era, ante todo, un deber hacia el Estado, una obligación envuelta en un ritual, diseñada para satisfacer la incesante demanda de fuerza de la ciudad. A diferencia de Atenas, donde los matrimonios se centraban en las alianzas familiares y la gestión del hogar, Esparta tenía una clara prioridad: la crianza de hijos fuertes que se convirtieran en soldados, intrépidos y madres resilientes en los deseos personales de los novios. Importaban poco en comparación con las necesidades colectivas de la comunidad. El sistema espartano era único en el mundo griego antiguo. Todas las instituciones, desde la educación hasta la religión, estaban orientadas a sostener una potencia militar. Los hombres pasaban la mayor parte de su vida en ageo duro, programa de entrenamiento que las moldeó como guerreras. Se esperaba que las mujeres fueran igualmente resilientes, entrenadas en ejercicio físico para tener una descendencia sana. En ese marco, el matrimonio no era un acuerdo privado, sino una responsabilidad cívica. La unión de una pareja se veía desde la perspectiva de su posible contribución a los futuros ejércitos de Esparta. Esta mentalidad moldeó cada aspecto de sus costumbres. Para los espartanos, una boda era menos una cuestión de alegría y más de eficiencia. El Estado intervino con fuerza, garantizando que las uniones no se basaran en caprichos, sino en consideraciones prácticas: edad, fuerza y fertilidad. Incluso los mitos sobre las bodas espartanas refuerzan este ethos utilitarista. La idea de que dos personas pudieran casarse por afecto o preferencia personal se consideraba débil, incluso peligrosa. El amor podía distraer a un guerrero de su deber, mientras que el lujo era una amenaza para el austero estilo de vida espartano. Sin embargo, a pesar de esta fría practicidad, los matrimonios espartanos
conllevaban una extraña igualdad. A diferencia de otras ciudades estado griegas, las mujeres espartanas no estaban confinadas a la sombra del hogar. Poseían tierras, administraban fincas y hablaban abiertamente en público. Por lo tanto, su papel en el matrimonio era más equilibrado. No como dependientes sumisas, sino como compañeras encargadas de mantener el linaje espartano. Los rituales que rodeaban las bodas reflejaban esta dualidad tan duros, incluso brutales, pero profundamente simbólicos de la fuerza compartida. En definitiva, un matrimonio espartano no consistía en dos individuos uniéndose por amor, sino en dos ciudadanos uniéndose a Esparta. Su unión era una arma más en el arsenal de la ciudad, forjada no en la pasión, sino en el fuego de la necesidad. A momento del matrimonio, Esparta no en Esparta. El momento del matrimonio no se dejaba al azar, ni se regía por el deseo personal. El Estado dictaba cuidadosamente cuando sus ciudadanos podían casarse, asegurando que la institución sirviera por encima de todo a sus necesidades militares y demográficas. A diferencia de otras ciudades estado griegas, donde los hombres solían casarse jóvenes para asegurar la estabilidad familiar, los espartanos seguían un patrón estricto. Los hombres retrasaban el matrimonio hasta los 30 años, mientras que las mujeres solían casarse mucho antes. Al final de la adolescencia o a principios de los 20, esta inusual diferencia de edad no era casual. A los 30, un hombre espartano era considerado experimentado, tras haber soportado todo el rigor de la Ageogiul, extenuante sistema de entrenamiento militar que comenzaba en la infancia. Solo tras demostrar su disciplina, obediencia y resistencia, se le consideraba apto para asumir las responsabilidades del matrimonio. El Estado exigía que los hombres demostraran lealtad a Esparta antes de que se les pudiera confiar lealtad a una familia. El matrimonio, en otras palabras, era una recompensa por la supervivencia y el servicio para las mujeres. La lógica era diferente. Las niñas espartanas eran criadas para ser fuertes, atléticas y resilientes. Su entrenamiento incluía carreras, lucha libre e incluso lanzamiento de jabalina. Esta disciplina física no las preparaba para la batalla, sino para la maternidad. La novia espartana ideal era aquella que pudiera soportar el parto y tener hijos vigorosos. Al casarse jóvenes, las mujeres entraban en sus años más fértiles bajo la atenta mirada del Estado, armonizando su vida personal con el objetivo de Esparta de tener hijos fuertes. El resultado fue un marcado contraste en guerreros experimentados. Se casaban con mujeres jóvenes y robustas. Esta pareja encarnaba la visión espartana del equilibrio. La fuerza masculina experimentada se unía a la vitalidad femenina. El hogar no se basaba en el afecto, sino en la utilidad calculada, y ambos cónyuges eran elegidos en el momento óptimo para contribuir a la supervivencia de la ciudad. Sin embargo, paradójicamente, este acuerdo otorgaba a las mujeres espartanas mayor influencia que a sus contrapartes en otros lugares, dado que los hombres permanecían en los cuarteles hasta los 30 años. Incluso después del matrimonio, las esposas solían administrar las propiedades y las finanzas en ausencia de sus maridos. Esto creaba una dinámica inusual. Las mujeres, aunque más jóvenes, no carecían de poder y se les confiaban responsabilidades que las atenienses apenas podían imaginar. Así, la edad para contraer matrimonio en Esparta reflejaba algo más que la biología. Reflejaba la ideología en un calendario establecido por el Estado, que garantizaba que el matrimonio no sirviera al romance personal, sino a la maquinaria perpetua de la guerra. En la novia espartana, un símbolo de fuerza pocas. Costumbres en el mundo antiguo eran tan impactantes o inquietantes como el trato que recibían las novias en su noche de bodas. A diferencia de los vestidos vaporosos y los elaborados peinados de las novias atenienses o corintias, las mujeres espartanas eran despojadas de su feminidad antes de contraer matrimonio. Se les afeitaba la cabeza, se vestían con una capa masculina y unas sencillas sandalias reemplazaban cualquier atisbo de adorno. En ese momento, la novia se transformaba no en una esposa delicada, sino en algo parecido a una joven guerrera. ¿Por qué un ritual tan inusual? El simbolismo era doble. Primero, reflejaba el rechazo de Esparta al lujo y la vanidad. El cabello largo, las joyas y los perfumes eran indicadores de riqueza y delicadeza, rasgos despreciados en una sociedad que valoraba la austeridad y la disciplina. Al raparle la cabeza a la novia, Esparta despojaba de la belleza como adorno, obligando a la unión a basarse en la fuerza, no en la apariencia.
en segundo lugar. El disfraz difuminaba las fronteras entre lo masculino y lo femenino. El matrimonio espartano no consistía en que una mujer pasiva se uniera a un hombre dominante. En cambio, la transformación de la novia enfatizaba su papel de compañera, de quien se esperaba que soportara las dificultades y contribuyera al ideal espartano de fortaleza. Vestida con ropa masculina, encarnaba la dureza y la igualdad, indicando que no debía ser tratada como frágil. Esta práctica era única en Grecia, donde la mayoría de las mujeres estaban confinadas al hogar y se esperaba que encarnaran una modestia sumisa. El acto también tenía un propósito psicológico más profundo. Para un novio espartano, acostumbrado a pasar su vida entre hombres en cuarteles militares, la transición al matrimonio podía ser desconcertante. Al presentar a la novia en forma andrógina, el ritual suavizaba este cambio, acortando la distancia entre la camaradería masculina y la unión heterosexual con el tiempo. A medida que el cabello volvía a crecer y la mujer asumía su nuevo rol de esposa, la transformación era completa. Ahora era tan curtida como su esposo y capaz de engendrar la siguiente generación de guerreros. Aunque extraño a ojos modernos, este ritual del afeitado revela la profunda fusión que Esparta establecía entre los roles de género y el deber cívico. El cuerpo de la novia se transformaba en un símbolo de resiliencia, un recordatorio viviente de que el matrimonio en Esparta no se trataba de romance ni belleza, sino de supervivencia, fuerza y la creación de un hogar unido y disciplinado. El rapto, ritual en la mayoría de las ciudades griegas. Las bodas eran celebraciones públicas repletas de música, banquetes y procesiones. En Esparta, sin embargo, la unión entre marido y mujer comenzaba con algo que parecía más una incursión que una ceremonia: el rapto ritual de la novia. Lejos de ser un gesto romántico, esta práctica simbolizaba fuerza, control y la transferencia de la mujer a su nuevo rol de esposa, tras raparse la cabeza y vestirse con ropa masculina. La novia fue raptada en secreto por su novio. El acto no fue violento como un secuestro real, fue una farsa y ambas familias conocían la costumbre. Sin embargo, el simbolismo era poderoso. El novio la sacó del hogar familiar y la llevó a una habitación privada, marcando el momento decisivo en que dejó atrás su antigua vida. El ritual tenía múltiples significados. En primer lugar, reflejaba la cultura militar de Esparta, así como los hombres espartanos eran entrenados para apoderarse y resistir mediante la fuerza. El rapto dramatizaba el matrimonio como una conquista, no por amor, sino por deber. La mujer, despojada de sus atributos femeninos, era llevada a un nuevo mundo, donde serviría a Esparta como madre de guerreros. En segundo lugar, el rapto reforzaba el secretismo y la moderación. A diferencia de otras bodas griegas, no había un gran banquete ni un espectáculo para la comunidad. En cambio, el primer encuentro entre los novios era oculto, solemne y controlado. El vínculo matrimonial no estaba destinado al espectáculo público, sino a la fuerza privada, lo que reflejaba el desprecio de Esparta por la extravagancia. Quizás lo más intrigante fue cómo este ritual encajaba en el sistema general de la vida masculina en Esparta. Incluso después del matrimonio, los hombres continuaban viviendo en cuarteles militares hasta los 30 años. Durante años, el esposo solía visitar a su esposa solo por la noche, entrando a escondidas en sus aposentos y marchándose antes del amanecer. Algunos estudiosos sugieren que este secretismo mantenía viva la pasión al mantener una sensación de novedad. Otros argumentan que simbolizaba la subordinación del matrimonio a la vida militar, un recordatorio de que la casa de ningún hombre podía jamás tener precedencia sobre el ejército espartano. Para la novia, el rapto marcó su transformación. Ya no era la hija de su padre, sino una esposa espartana, ligada no solo a su esposo, sino a la ciudad misma. Para el novio, era tanto un rito de dominio como una prueba de disciplina, una prueba de que, incluso enamorado, actuaba bajo las reglas de Esparta en la vida. Después de la noche de bodaspera, la mayoría de la escultura, el matrimonio significaba un nuevo hogar, comidas compartidas y una vida cotidiana como marido y mujer. En Esparta, las cosas eran muy diferentes. Incluso después de la noche de bodas, el esposo no se mudaba con su novia. En cambio, regresaba al cuartel militar donde los hombres espartanos debían vivir hasta los 30 años. Por lo tanto, el matrimonio comenzaba con la separación, no con la unión a la novia. Por su parte, permanecía en el hogar familiar,
o en una casa preparada para ella. Gestionaba los asuntos domésticos y las tierras, funciones mucho más importantes en Esparta que en otros estados griegos. Dado que los hombres pasaban la mayor parte de su vida entrenándose o en la guerra, las mujeres espartanas eran responsables de administrar las haciendas, supervisar a los trabajadores ilotas y asegurar la prosperidad del hogar. En muchos sentidos, la esposa era el verdadero pilar económico de la familia. Mientras que su esposo continuaba sirviendo al Estado, a las visitas conyugales solían ser secretas. Un joven esposo podía escabullirse por la noche para reunirse con su esposa en privado, regresando a su cuartel antes del amanecer. Estos encuentros clandestinos añadían una intensidad inusual a la temprana vida matrimonial. Algunos historiadores creen que este secretismo mantenía vivo el deseo, evitando la familiaridad que podía apagar la pasión. Otros lo ven como un claro recordatorio de que la lealtad primordial de un hombre era hacia sus compañeros guerreros, no hacia su esposa para la novia. Este arreglo podía ser a la vez empoderador y aislante. Por un lado, se le confiaba una autoridad poco común para las mujeres en otras partes de Grecia, mientras que las esposas atenienses vivían aisladas. Las espartanas administraban su riqueza y tomaban decisiones en ausencia de su esposo. Por otro lado, la distancia emocional creada por la ausencia del esposo moldeaba un matrimonio más funcional que afectuoso. Los hijos eran el objetivo final. Cuando una pareja tenía un hijo sano, cumplía con su deber hacia Esparta. Las hijas también eran valoradas, pues se convertirían en la siguiente generación de fuertes madres espartanas. El éxito de la familia no se medía por el romance, sino por su contribución a la población guerrera del Estado. Así, la vida después de la noche de bodas estaba marcada por la paradoja. Los matrimonios espartanos eran austeros, incluso fríos para los estándares modernos. Sin embargo, otorgaban a las mujeres un poder e independencia inusuales. Eran uniones forjadas no para la compañía, sino para la supervivencia. Alianzas diseñadas para servir a una ciudad donde la guerra siempre era lo primero. El papel de las mujeres espartanas en la mayor parte de la antigua Grecia. Las mujeres vivían en reclusión, confinadas al hogar y excluidas de la vida política y económica. Esparta era radicalmente diferente. Las espartanas ocupaban una posición de poder única, y el matrimonio no hacía más que fortalecerla. Lejos de ser figuras silenciosas en un segundo plano, participaban activamente en la supervivencia del Estado. El papel central de una esposa espartana era la maternidad, pero no solo en el sentido biológico. Se esperaba que produjera hijos fuertes y sanos, capaces de convertirse en guerreros o madres de guerreros. Para lograrlo, las niñas espartanas eran criadas de una manera que escandalizó a otros griegos. Entrenaban físicamente desde pequeñas, corrían, luchaban y lanzaban jabalina. Sus cuerpos se endurecían no para la batalla, sino para el parto. La mujer espartana ideal era atlética, resiliente y valiente. El matrimonio se construyó sobre esta base, transformándola de hija en portadora del futuro de la ciudad. Pero sus responsabilidades se extendían mucho más allá de la cuna, dado que los esposos estaban atados a los cuarteles hasta los 30 años, e incluso después. A menudo en campaña, las esposas se convertían de facto en cabezas de familia, administraban las propiedades, supervisaban a los ilotas, los trabajadores esclavizados que trabajaban en las granjas espartanas, y gestionaban los asuntos económicos con autoridad. La esposa espartana controlaba la riqueza y las propiedades de maneras que las atenienses apenas podían imaginar. De hecho, según algunos relatos, las mujeres de Esparta llegaron a controlar casi 2/5 partes del territorio, una cifra asombrosa en el mundo patriarcal antiguo. Su influencia también se extendió al ámbito social y cultural. Las madres espartanas eran famosas por su audacia, conocidas por dichos que encapsulaban el hitos de la ciudad: regresa con tu escudo o sobre él. Decían a sus hijos que se dirigían a la guerra. Este contundente estímulo para aceptar la victoria o la muerte reflejaba los mismos valores que exigía el matrimonio en fuerza: deber y sacrificio al Estado. Por encima de todo, el matrimonio no disminuía la independencia de la mujer. En muchos sentidos, la magnificaba. Aunque sujetas a rituales y expectativas, las esposas espartanas ejercían un poder considerable dentro de sus familias y comunidades. Eran respetadas, incluso temidas, por su lengua afilada y sus principios inflexibles. Los hombres podían dominar el campo de batalla, pero las mujeres se aseguraban de que la sociedad guerrera de Esparta nunca flaqueara en casa. De esta
manera. El papel de la mujer en el matrimonio espartano era paradójico. Estaban sujetas a las exigencias del Estado, pero ostentaban una autoridad que pocas mujeres en otras partes de Grecia podían soñar. El matrimonio en Esparta vinculaba a la mujer con la ética militar de la ciudad, pero también le otorgaba la fuerza y el espacio para forjar su destino, los hijos. La medida del matrimonio en Esparta. El matrimonio no se juzgaba por el afecto, la riqueza ni el prestigio. Su verdadera medida eran los hijos. El Estado esperaba que cada unión contribuyera a su recurso más vital, un flujo constante de ciudadanos fuertes y disciplinados que pudieran sostener la maquinaria militar espartana. Producir la siguiente generación no era simplemente un asunto familiar privado, era un deber cívico examinado por la comunidad antes del momento del matrimonio. Las parejas se veían presionadas a tener hijos rápidamente. Los hijos varones eran especialmente apreciados, pues algún día entrarían en la Gaji, convertirse en guerreras. Sin embargo, las hijas no eran indeseadas. Las mujeres fuertes eran valoradas como futuras madres de guerreros. De hecho, las niñas espartanas eran criadas con el mismo énfasis en la salud física que los niños, asegurándose de que algún día soportarían el parto y tendrían una descendencia sana. La obsesión por la fuerza dio lugar a prácticas inusuales. Si un esposo era demasiado mayoere o infértil, el Estado podía animar a su esposa a concebir con un hombre más joven o más fuerte. A diferencia de otras ciudades griegas, esto no se consideraba escandaloso. El objetivo era asegurar que ningún útero se desperdiciara, que cada matrimonio produjera hijos que sirvieran a Esparta. Algunas fuentes incluso sugieren que los hombres podían permitir que sus esposas se acostaran con guerreros, particularmente fuertes, para tener mejores hijos, considerando la reproducción casi como la cría selectiva de animales. Los recién nacidos, una vez nacidos, se sometían a un riguroso escrutinio. Los ancianos inspeccionaban a los bebés para determinar si estaban sanos y lo suficientemente fuertes como para sobrevivir. Los bebés débiles o deformes podían ser abandonados, una práctica escalofriante que reflejaba la despiadada dedicación de Esparta a la fuerza para aquellos considerados aptos. La infancia era breve, pues los niños pronto eran separados de sus madres para comenzar su entrenamiento en Eligogis. Esperaba que las madres, aunque profundamente apegadas a su familia, aceptaran esto como parte de su deber. El matrimonio, por lo tanto, era inseparable de las ambiciones eugenésicas del Estado. Las parejas no solo formaban familias, producían soldados y madres. La materia prima del futuro de Esparta, incluso la intimidad misma, estaba subordinada a este objetivo. Los rituales, el secretismo y la disciplina que rodeaban el matrimonio espartano estaban orientados a un solo resultado: una nueva generación capaz de sustentar el estilo de vida de la ciudad. Para los espartanos, el amor era fugaz, pero el legado era eterno. Un matrimonio exitoso no era aquel que traía alegría a la pareja, sino aquel que fortalecía a Esparta en el papel del Estado en el matrimonio. En la mayoría de las ciudades-estado griegas, el matrimonio se consideraba un asunto privado entre familias. En Esparta, sin embargo, el Estado se mantenía firme en el centro de cada unión, moldeándola para que sirviera a su implacable agenda militar. El matrimonio no era un contrato de amor, ni siquiera de propiedad. Era un instrumento político, estrictamente regulado para garantizar la supervivencia de la ciudad. El Estado dictaba el momento del matrimonio. A los hombres se les prohibía casarse hasta haber completado años de entrenamiento militar y cumplido los 30 años. Esto garantizaba que solo guerreros experimentados, de probada disciplina y lealtad, tuvieran familias a su cargo. Las mujeres, en cambio, se casaban jóvenes, pues su fertilidad se consideraba un recurso que debía aprovecharse pronto para beneficio de la ciudad. Incluso, este emparejamiento de hombres mayores con mujeres más jóvenes se basaba menos en la costumbre que en la estrategia. Maximizaba la probabilidad de una descendencia fuerte a más allá de la cuestión del tiempo. El Estado también interfería en la fertilidad misma. Si un matrimonio no lograba tener hijos, no se consideraba una desgracia privada, sino un fracaso público. El Estado podía fomentar acuerdos poco convencionales, permitiendo que otro hombre engendrara hijos con una mujer o que un marido mayoere prestara a su esposa a un guerrero más joven. Para los espartanos, esto no era vergonzoso sino práctico. El deber de cada pareja era contribuir a la población guerrera de Esparta. Incluso los rituales matrimoniales llevaban el sello de la ideología estatal
el rapado de la novia, el rapto ritual, el secreto de las reuniones conyugales. Estas costumbres reflejaban valores de austeridad, disciplina y moderación, todos ellos exigidos por el Estado a sus ciudadanos. El matrimonio era otra forma de formación, no un refugio para ella. La presencia constante del Estado también reforzaba la paradoja de la vida espartana. Mientras los hombres estaban atados a los cuarteles, las mujeres gozaban de una autoridad excepcional en el hogar. Al obligar a los maridos a permanecer en el servicio militar, mucho después del matrimonio, el Estado creaba un espacio para que las esposas administraran las propiedades y ejercieran influencia. De esta manera, el control del Estado sobre el matrimonio elevaba indirectamente el poder de las mujeres, haciéndolas indispensables tanto en la vida familiar como en la económica. En definitiva, el matrimonio en Esparta no era un hito personal, sino una obligación cívica. Cada cabeza rapada, cada encuentro secreto, cada niño nacido bajo su sistema, era prueba de que el Estado se extendía hasta los rincones más íntimos de la vida. En Esparta, incluso el amor y la familia se doblegaban ante las exigencias de la guerra. El legado del matrimonio espartanola, costumbres matrimoniales de Esparta, tan extrañas y severas a la vista de la actualidad, nunca fueron simples tradiciones personales. Eran el reflejo directo de una sociedad cimentada en la disciplina, la austeridad y el servicio al Estado. A diferencia de Atenaos, donde las bodas eran celebraciones coloridas, llenas de música y banquetes, las uniones espartanas se caracterizaban por cabezas rapadas, raptos simulados y secretismo. Estas prácticas despojaron al matrimonio de romance y lujo, convirtiéndolo en una herramienta cívica para formar ciudadanos fuertes. El legado de estas costumbres reside en la perfecta representación que tenían de las prioridades de Esparta. Kate Ritual, desde la transformación de la novia en una figura casi masculina hasta las visitas nocturnas del novio desde el cuartel, simbolizaba la unidad, la fuerza y la subordinación del individuo al colectivo. El matrimonio no se trataba de placer, sino de función, diseñado para crear una sociedad que reflejara el orden militar espartano eficiente, inquebrantable y dedicada a la supervivencia. Sin embargo, paradójicamente, este sistema elevó a las mujeres de maneras poco comunes en otras partes de Grecia. Dado que los hombres seguían vinculados al servicio militar, las mujeres se convertían en administradoras de fincas, propietarias y guardianas del hogar. Las esposas espartanas eran más jóvenes, pero ejercían una influencia notable, con voces agudas y una independencia innegable. Si bien el Estado imponía controles severos, también otorgaba a las mujeres una prominencia inusual en la vida cívica, un legado que fascinaba e inquietaba a otros griegos. Estas costumbres también revelan la visión inflexible de Esparta sobre las relaciones humanas. Se inspeccionaba la fortaleza de los niños, se concertaban matrimonios para la fertilidad, e incluso la intimidad misma estaba sujeta a las exigencias del Estado. El amor era secundario al deber, y la belleza se suprimía en favor de la resiliencia. Lo que importaba no era la comodidad de los esposos, sino la resistencia de una sociedad en guerra permanente. Cuando Esparta finalmente decayó, sus rituales matrimoniales, al igual que su disciplina militar, se convirtieron en leyenda. Escritores de otras ciudades griegas los retrataron a menudo como extraños, incluso bárbaros, pero también admirables por su absoluta dedicación. Hoy en día, sirven como recordatorio de la profunda influencia que los valores de una cultura pueden ejercer sobre sus instituciones más íntimas. El legado de las costumbres matrimoniales espartanas no es romance, sino revelación. Nos muestran lo que sucede cuando el Estado se apodera de la vida familiar, convirtiendo el amor y la unión en armas de supervivencia. En Esparta, incluso una boda era un campo de batalla, un lugar donde el deber triunfaba sobre el deseo, y el futuro de la ciudad se forjaba en los lazos íntimos de marido y mujer.